bendiga, hermano. Gracias por estar con nosotros un martes más buscando aprender de la palabra de Dios en este canal de comunicación, en esta red social. ¿Qué te pido? Que le des seguir a todos los mensajes que aquí se publican, que se los compartas a alguien, que los traslades a alguien para que otras personas escuchen de la palabra de Dios. Es un elemento importante y es una buena acción la que vas a hacer. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos a ver, el tema de este día es fe hecha práctica. En el libro de Filipenses 4:9 dice: pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Pablo le habla a la iglesia de Filipo, y fíjate algo bien importante: la veracidad de lo que escuchas se ve reflejado en tu capacidad para ponerlo en práctica. Te voy a repetir este pensamiento: la veracidad de lo que tú y yo escuchamos se ve reflejado esencialmente en la capacidad que tenemos para poner eso en práctica. Es algo bien importante, es decir, tenemos como personas o como hijos de Dios ser coherentes en lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que actuamos. Tenemos que tener la coherencia de las tres cosas, porque hay personas que piensan de alguna forma, pero actúan y hablan de otra forma. Y Dios nos está diciendo acá: tenés que tener coherencia en todo lo que haces. Podemos conocer la Biblia, podemos leerla, podemos estar escuchando palabra de Dios constantemente, podemos estar escuchando alabanzas, podemos tener una vida de oración con Dios, pero si al momento que lo convertimos en acción, nuestras acciones reflejan lo contrario, no estamos actuando de la manera en que Dios nos está pidiendo que actuemos. Y hay dos tipos de creyentes en las iglesias. El primer creyente es el que solo oye, y este lo dice Santiago 1:22. Pero ser hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos que hacer práctica la palabra de Dios, no solamente escuchar lo que oímos el domingo, sino que convertirlo en práctica. No es malo escuchar la palabra de Dios, pero sí es malo escucharla sin ejecutar lo que tenemos que hacer. Eso sí es malo, oír la palabra de Dios, pero sin obra es algo incompleto en nuestras vidas. Es como poner una semilla y que la semilla no crezca, como la parábola del sembrador, donde nos dice a dónde llega la semilla y qué es lo que esta semilla logra hacer en el ser humano. Y el segundo tipo de creyentes que yo te quiero hablar este día es el que oye y acciona. Esto es lo que se necesita en este mundo. Son creyentes dispuestos a oír la palabra de Dios, a analizar la palabra de Dios, pero sobre todo a convertirla en acción. Esto es lo que este mundo y el reino de los cielos necesita, porque no solamente se trata de escuchar la palabra de Dios o de sentir algo bonito en una alabanza, o que en la alabanza sentimos que Dios nos habla y derramamos lágrimas. Eso es bueno, hermano. No descarto que esos momentos de intimidad con Dios nos construyen, nos renuevan, nos descargan, nos ayudan a poder actuar de diferente forma, salir un poco más livianos de una prédica hermosa o de un culto donde nos descargamos, de un culto donde la oración fue impactante, de un culto donde realmente escuchamos una buena prédica o escuchamos un buen momento de ministración. Sí es importante, pero lo más importante es convertir todo eso en acción, convertir lo que escuchamos en accionar. Cuando Jesús hablaba a sus discípulos, Él les hablaba con ciertos términos de acción. Les decía: vengan a mí. Les decía: golpeen. Les decía: llamen. Les decía: pidan. Les decía: hagan. Síganme. Todo es acción. Nada es
pensar hacerlo, nada es solo quedarte escuchando, nada es a lo mejor te motivas a hacerlo. Todo es una motivación a accionar. Jesús se molestaba cuando los fariseos, cómo actuaban los fariseos, y les decía, ustedes predican de algo que no viven. Eso es lo que les decía a los fariseos. Yo te invito a que reflexiones en tu vida. ¿Realmente estás actuando en coherencia a lo que estás escuchando de la palabra de Dios? Si realmente lo que estás aprendiendo en la palabra de Dios o lo que estás escuchando de la palabra de Dios, lo que estás oyendo en los mensajes a los que estás expuesto, ¿realmente lo estás convirtiendo en práctica o lo estás dejando en ti como pensamientos positivos? Porque no estamos hablando de una charla motivadora, no estamos hablando de un expositor que te va a venir a motivar, que no es malo tenerlo. Lo malo es que realmente tomemos esto como una charla de motivación y no lo convirtamos en acción en tu vida. Como los dos creyentes que acabamos de ver, tú seas del primer grupo, del que nada más escucha y no convierte en práctica la palabra de Dios. Yo te invito a que tú te analices. Primero, ¿qué estás escuchando? Si realmente estás escuchando palabra de Dios o todavía te hace falta dejar ciertas cosas que no alimentan tu vida. Segundo, después de que analices qué estás escuchando, yo oro a Dios porque este día tú tengas el suficiente carácter como para evaluarte si realmente estás poniendo en práctica lo que estás escuchando. Y tercero, si no lo estás poniendo en práctica, si no estás viviendo lo que estás escuchando, yo oro a Dios porque te retes para poder vivir la palabra de Dios en tu vida, que es lo más importante. Que hoy reflexiones si hay coherencia entre lo que estás escuchando, lo que estás pensando, lo que estás hablando y lo que estás actuando. Que la palabra de Dios te revele si realmente estás viviendo en rectitud, estás viviendo como a Él le gusta o hay cosas que necesitamos cambiar, pero sobre todo que lo que hagas, lo que digas, lo que pienses y lo que obres sea para agradarle a Él, que es lo más importante en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, yo este día que vengo pidiéndote, Señor, porque nos des revelación a cada uno de nosotros. Revelación de lo que realmente a ti te agrada, Señor. Revelación de lo que realmente es importante para ti, que es poner en práctica todas tus enseñanzas, tus estatutos, lo que nos estás enseñando y lo que nos estás proponiendo, Señor. Que tu palabra en nuestra vida sea viva y eficaz. Que tu palabra entre a nosotros como una espada de doble filo y quite todo lo que estorba. Que convirtamos en acción tu palabra, Señor. Que ese amor que tú predicas en nuestras vidas lo convirtamos en amor para otros, Señor. Que esa acción que tú predicas en tu palabra y eso que nos mandas a hacer, lo convirtamos en acción. Que nos despiertes el anhelo de predicar el evangelio a otros. Que nos despiertes el deseo de poderle hablar a otros de ti. Que nos despiertes el deseo de ayudar, Señor. El deseo de convertir tu palabra y tu aprendizaje en obra. Que si algo tenemos que cambiar, que amarres nuestra lengua con lo que no tenemos que hablar del prójimo. Que quites en nosotros ese deseo de poder dañar a otros. Que quites de nosotros esos pensamientos de mal hacia otras personas y que siembres pensamientos de bien. Que nos ayudes cada día a ese reto tan importante que es parecernos más a ti. Gracias, Señor, te doy por este día. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pido, Padre, que ministres la vida de nuestros hermanos y que llegues por medio de esta palabra a otros. Gracias, hermanos, por acompañarnos nuevamente en esta reflexión. Es para la Iglesia que muere un privilegio que estés con nosotros. Por favor, sintonízanos en este canal de comunicación. Transmite la palabra a otros para que lleguemos a más personas y generemos un cambio en nosotros mismos.
Gracias, hermanos, por acompañarnos. Que Dios te bendiga.